A lo largo de la historia, la educación ha sido vista como una de las principales vías para alcanzar el desarrollo individual y colectivo de las sociedades. La promesa de aprender, de cuestionar, de descubrir el mundo y de crecer intelectual y emocionalmente parece grabada en la esencia misma del acto de educar. Sin embargo, surge una pregunta incómoda. ¿Está la educación realmente diseñada para ampliar la mente o, en algunos casos, para limitarla? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase «esa es la forma correcta de hacer las cosas», sin espacio para los matices o la exploración? Hoy, vamos a sumergirnos en una profunda reflexión sobre cómo ciertos sistemas educativos han sido moldeados, a veces conscientemente y otras no tanto, para restringir el pensamiento crítico, la creatividad y el verdadero potencial del ser humano. La historia de la educación formal comienza en civilizaciones antiguas, como Egipto, Grecia o China, donde solo ciertas élites tenían acceso al conocimiento. Desde entonces, y hasta los modelos actuales, la educación se estructuró, frecuentemente, en torno a objetivos sociales, económicos o políticos. En muchos casos, aprender no era solamente un derecho o un deleite, sino una herramienta de control y reproducción del sistema existente. ¿Por qué? Porque quien controla la educación, controla el relato, la visión del mundo y, al final, los límites de lo que una persona puede llegar a imaginar y cuestionar. Con la revolución industrial, la educación cambió para ajustarse a las demandas de una economía basada en la producción masiva. Se necesitaban trabajadores disciplinados, capaces de cumplir horarios, acatar órdenes, repetir tareas, y el aula tradicional reflejaba estas necesidades: filas ordenadas de escritorios, silencio, repetición de contenidos. Memorizar información pasó a ser la principal meta, pensar diferente o cuestionar lo que se enseñaba. En cambio, se veía como rebeldía o distracción. Es fácil preguntarse, ¿cuánto de este sistema se mantiene hoy día? ¿Y cuánto hemos aprendido realmente a valorar la creatividad sobre la obediencia? El currículo escolar rara vez invita a la duda genuina. Temas y enfoques se repiten, los exámenes castigan el error, y los aciertos se premian cuando se ajustan a una respuesta preestablecida. El alumno aprende pronto que hay respuestas correctas, y que desviarse de ellas puede significar una mala nota, o incluso ser etiquetado como problemático. Así, la escuela, que debería despertar la curiosidad, a menudo la suprime. Pero ¿quién decide qué se enseña y cómo? Si analizamos los programas educativos, veremos que son establecidos por instituciones estatales, ministerios o comisiones formadas, en muchos casos, por actores lejanos a la realidad social de los estudiantes. El conocimiento se fragmenta en asignaturas, se calendariza, se cronometra y, generalmente, se sistematiza con una perspectiva dominante. Todo esto genera una visión del saber acotada, monocromática. Al no enseñar a cuestionar, invisibiliza otras formas de entender el mundo. No podemos dejar de mencionar, además, cómo la narrativa de la educación varía según el contexto político o social. En dictaduras o regímenes autoritarios, los programas de estudio han sido abiertamente utilizados como instrumentos de adoctrinamiento. Desde la censura de libros y autores hasta la imposición de una visión única sobre episodios históricos, la educación puede volverse, tristemente, una fábrica de pensamientos alineados al poder en turno. En sociedades democráticas, la limitación puede ser menos evidente, pero persiste de muchas maneras. Manuales que evitan hablar de hechos incómodos, temáticas contemporáneas ausentes del aula, o poca apertura a la diversidad de pensamiento, perpetúan visiones estrechas de la realidad. Además, el énfasis exacerbado en los exámenes estandarizados y puntajes numéricos deja poco espacio para la imaginación, el análisis crítico o el trabajo interdisciplinar. Los autores que han analizado este fenómeno, como Paulo Freire, nos invitan a concebir una educación liberadora, que no sea una mera transferencia del saber, sino un diálogo entre enseñante y estudiante. Solo en este tipo de educación se siembra la semilla de la verdadera emancipación. El pensamiento autónomo, la capacidad de analizar, dudar y resignificar lo aprendido. Si la educación es su misión, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Si cada nueva generación repite los mismos patrones, sin espacio para la innovación, ¿cómo enfrentar los retos de un mundo que cambia constantemente? Otro aspecto central en la limitación del pensamiento a través de la educación es la falta de representación de diferentes culturas y saberes. Muchos sistemas educativos privilegian la historia, la ciencia y la literatura desde una sola óptica, generalmente la occidental, masculina y eurocentrista. Esto limita la capacidad de los alumnos para entender la riqueza plural del mundo,
y, por ende, restringe su visión y su empatía hacia el otro. El papel de la tecnología en la educación contemporánea también merece ser examinado. Si bien abre nuevas puertas, puede funcionar como un refuerzo a las viejas limitaciones. Herramientas digitales que solo replican modelos de memorización, plataformas donde todo se reduce a verdadero o falso, y algoritmos que guían el aprendizaje hacia rutas únicas, pueden contribuir a un formato educativo en el que el alumno sea solo un receptor pasivo. La clave está en utilizar la tecnología como un puente hacia la exploración y la autonomía, y no como una cárcel virtual. ¿Significa todo esto que la educación está perdida? Por supuesto que no. Significa que debemos repensarla. El desafío es transformar los espacios de aprendizaje en lugares de diálogo, creatividad y pensamiento crítico. Crear ambientes donde el error sea parte del proceso de explorar, donde el desacuerdo sea enriquecedor y donde los estudiantes aprendan a aprender por sí mismos. Imaginemos una educación que priorice preguntas por encima de respuestas, que valore las voces de los estudiantes y que fomente la empatía y la colaboración. Una educación donde los libros nos inviten a reflexionar y los maestros nos animen a ir más allá, a encontrar nuevas formas de ver el mundo y actuar en él. El primer paso es reconocer la limitación. El segundo, comprometernos a cambiar. Todos formamos parte de este proceso: padres, maestros, estudiantes y sociedad en general. La educación debe ser el motor que impulse a las mentes a volar, no la muralla que las encierre. Ahora, si esta reflexión te ha hecho pensar, si crees que es importante romper los moldes y construir una educación que libere, en vez de limitar, te invito a ser parte activa de este movimiento. Deja tu opinión en los comentarios, comparte tus experiencias, tus pensamientos o tus inquietudes. No olvides dar like si este contenido fue valioso para ti y, sobre todo, suscribirte a nuestro canal Las Crónicas de Tito. Juntos podemos construir una comunidad que promueve el pensamiento crítico y el cambio positivo. Recuerda, tu voz es importante y tu participación puede inspirar a otros. Sigamos cuestionando, aprendiendo y creciendo juntos. Gracias por estar aquí.